Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Zairi Leitón y les voy a acompañar como moderadora esta tarde en la conferencia que hemos preparado para ustedes. Antes de iniciar con el contenido de esta tarde, que de paso les adelanto que es una conferencia que esperamos sea de muchísimo provecho para todos los empresarios y empresarias que nos acompañan, quisiera repasar con ustedes algunos aspectos técnicos para que la experiencia sea bien participativa, muy interactiva y pues que saquemos provecho de este encuentro que tenemos. Muy importante chequear, bueno, estoy recibiendo confirmación de ustedes por medio del chat de que me están escuchando de forma adecuada, entonces simplemente si hay alguien que vea ahorita moviendo la presentación y no escucha, entonces nada más que chequeen la configuración de su audio y vamos a ver rápidamente algunas herramientas que esta plataforma nos permite para que por medio de comentarios y de preguntas ustedes participen activamente de este webinar. Esta es nuestra agenda de hoy. Tenemos una hora en la que vamos a compartir con ustedes. Como les decía, vamos a referirnos brevemente a algunas indicaciones técnicas. Posteriormente vamos a desarrollar el tema que hemos preparado para ustedes. Al final vamos a dejar un espacio también para responder preguntas y por supuesto también a lo largo de la presentación les invito para que a través del chat nos hagan llegar comentarios y preguntas. En el caso de el chat, hay un detalle bien importante que quisiera pedirles. En la barra del menú, donde dice chat, ustedes pueden hacer clic ahí y les pedimos que por favor seleccionen la opción de escribirle a todos. Hay dos opciones. Una es para escribirle a todos los panelistas y otra es para todos los participantes. Queremos pedirles por favor que seleccionen todos los participantes porque de esta manera todas las personas que están conectadas en este momento van a poder ver las interacciones. Nos interesa muchísimo que la conferencia se enriquezca a partir de los aportes que todos tienen que hacer, entonces es muy importante que seleccionen en el chat todos para poder hacerlo. Ok, ahorita vamos a revisar dónde les sale la opción en el menú, ya les voy a mostrar un ejemplo y también les invito para que permanezcan conectados porque les tenemos una sorpresa preparada para el final. Entonces, quienes se queden conectados durante toda la hora que vamos a trabajar juntos van a participar en una sorpresa al finalizar la conferencia. ¿Ok? Entonces, brevemente aquí me voy a referir al chat que les comentaba hace un momento. Busquen en su pantalla donde dice chatear o chat. Eso depende de la configuración que tenga su equipo. Simplemente deben hacerle clic ahí. Puede estar en la parte superior o puede estar abajo. ¿Ok? Entonces, identifiquen donde dice chat y seleccionen donde se puede marcar con un clic, queda marcada una bolita para todos los participantes. De esa manera, como les decía, sus mensajes van a ser visualizados por todos los que estamos conectados. Entonces, la herramienta de chat va a estar activa durante toda la conferencia y ustedes pueden utilizarla para hacernos sus preguntas o algún comentario y participar de la dinámica que hemos preparado para hoy. Otra de las herramientas que vamos a utilizar son unas pequeñas encuestas. ¿Okay? Estas encuestas les hemos llamado votaciones porque así es como aparecen en el menú. Estas son todavía muchísimo más sencillas porque en el momento que colguemos las preguntas a ustedes les va a saltar un cuadrito donde simplemente deben seleccionar la respuesta que ustedes elijan para los efectos. En ese momento les indicaremos, nosotros les lanzaremos la pregunta y en pantalla a ustedes les van a aparecer las opciones para seleccionar. Entonces, vamos a ir viéndolo poco a poco, conforme vamos a desarrollar el tema de esta tarde, vamos a ir dándoles más indicaciones. Sin embargo, solo para adelantarles que nos interesa muchísimo que hagan uso de estas herramientas para que la conferencia sea bien activa. Ya para ir entrando en materia, contarles cuál es nuestro interés y por qué estamos haciendo estas conferencias a nivel regional. Es muy importante que ustedes sepan que en este momento tenemos empresarios PYME conectados de 6 países. Nos acompañan empresarios de Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, Costa Rica, Nicaragua. Este es uno de nuestros
ejes más importantes en materia de sostenibilidad y forma parte de las iniciativas que desarrollamos en el programa de fortalecimiento empresarial. El papel y el rol que tienen las pymes en la economía de esta parte del mundo es vital, y a nosotros nos interesa también, como uno de los bancos más importantes de la región, ser un facilitador en el crecimiento y en el fortalecimiento de estas pequeñas y medianas empresas. Sabemos que a través de las empresas y de los negocios que ustedes tienen se genera empleo, y todo esto ayuda al progreso económico de nuestros países. Entonces nos interesa muchísimo ser un vehículo a través del cual ustedes se actualicen con información que les ayuda a crecer en su negocio, a implementar buenas prácticas, a vincularse en mercados que cada vez son más competitivos, y pues esto es parte de nuestra estrategia de sostenibilidad. Tenemos muchísimas más iniciativas, pero con el fin de lograr una cobertura mayor y también pues de hacer uso de la tecnología, estamos desarrollando estas conferencias en línea que hemos preparado esta tarde para compartir con ustedes. Yo me siento muy honrada de compartirles hoy el tema que hemos preparado para ustedes de 7 consejos para el éxito de su empresa y su permanencia en el tiempo, porque tenemos una expositora de lujo. De verdad es un gran placer presentarles a doña Eugenia Castañeda. Doña Eugenia es nuestra directora regional de riesgo, y ella con muchísimo entusiasmo preparó esta conferencia junto con su equipo en la Dirección Regional de Riesgo para compartir con ustedes algunos, podríamos decir, algunos consejos o buenas prácticas que marcan la diferencia para que una pyme sea exitosa y para que sobreviva en el tiempo, para que siga creciendo y se fortalezca. Entonces, contarles muy brevemente acerca de doña Eugenia. Bueno, doña Eugenia tiene 30 años de trabajar acá en el grupo financiero BAC Credomatic. Ella es bachiller en Administración de Empresas de la Universidad de Costa Rica y tiene una maestría en Administración de Proyectos de la Universidad para la Cooperación Internacional. Tiene una amplísima experiencia en todo lo relacionado con análisis financiero, manejo de riesgo, implementación de nuevos productos y de canales de distribución acá en el banco. Y pues nada más y nada menos que tiene la responsabilidad de todo lo relacionado con definición de políticas de crédito, con el monitoreo de las carteras, toda la gestión de cobro que se realiza a nivel de toda la región. Y pues definitivamente para mí es un gusto que ella nos acompañe esta tarde. Les invito a que aprovechen, ¿verdad? Tenemos una invitada de lujo, entonces vamos a compartir con ella y pues pueden hacerle llegar sus preguntas, como les decía hace un rato, durante la conferencia pueden ir anotándolas a través del chat. Nosotros tenemos un equipo de soporte que va a estar capturando las consultas que ustedes hagan, y al finalizar su presentación vamos a tener también un espacio para responder esas consultas que ustedes nos hagan llegar. Entonces, sin más, pues los dejo con doña Eugenia para que empecemos, y de verdad muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Buenas tardes a todos, un placer estar aquí con todos ustedes. Empezamos con este breve tiempo para intercambiar algunos temas que hemos visto a lo largo de todo este tiempo en nuestra interacción con el proceso de relación con las pymes, en cuanto a 7 consejos que consideramos son bien importantes para el éxito y la permanencia de las empresas. Ya tenemos el contenido, aquí tenemos los 7 temas sobre los cuales vamos a estar ampliando, que son bien relevantes. Parecieran que son simples, pero efectivamente en esa simplicidad y en ese sentido común es en donde, con la gran trabajo y disciplina y esfuerzo con que ustedes van realizando a la hora de sacar adelante una compañía, una empresa, una pequeña pyme, una micro, después pequeña, después mediana. Estos son los temas que hacen que efectivamente en el transcurrir de ese crecimiento pues se pueda ser exitoso. Empezamos con un tema que es sumamente primordial, el consejo número 1, que llamamos separación de empresa y familia. Y es que normalmente cuando se inicia en una micro, pyme o pequeña empresa, pues generalmente pues tenemos una serie de roles que la persona pues ejerce
todos a la vez, que es a su vez es el empresario persona con su familia y sus propiedades a título de persona, pero también está toda la actividad del negocio que se realiza y de la actividad comercial. Entonces, generalmente, pues, hay una mezcla, generalmente, de todo lo que es temas de empresas y familias y de gastos familiares con gastos o temas relacionados con la empresa. Entonces, un primer tema que es bien importante que ustedes vayan viendo desde el puro principio y que lo vayan viendo y evolucionando y lo puedan lograr focalizar, es poder ir separando estos tres roles. O sea, en el sentido de tener claridad es cuándo estoy teniendo un rol desde un punto de vista del empresario, del negocio, que son los activos, el efectivo, las cuentas por cobrar, las deudas relacionadas al negocio, versus cuáles son los activos, las deudas o el efectivo que tengo como persona individual. Generalmente uno tiene como persona, cuando va desarrollando un negocio, efectivamente es generar un ingreso a título personal, que sería como el tipo de ingreso o salario que hubiera tenido en un trabajo, más la utilidad, que sería ese ingreso incremental que generaría pues el ser uno el propietario de la empresa. Pero al tener esos dos temas separados, va a permitir que ver más hacia adelante una serie de aspectos que son sumamente relevantes y que nos va a permitir poder contestar una serie de preguntas que nos permitan mejorar la administración. Igual entender cuando un activo, llámese un carro, una casa, una bodega, el mismo efectivo es un tema relacionado a algo relacionado con el negocio o algo relacionado de mí como persona. Generalmente hemos visto y hay muchísimas pequeñas empresas y pymes en donde todavía no han creado una empresa separada, una sociedad individual de responsabilidad limitada o sociedad anónima, sino que lo que tienen es un nombre comercial y actúan en el mercado pero efectivamente todo está a su propio nombre. Entonces es efectivamente una persona que en un momento determinado actúa como negocio y en otro momento determinado actúa como persona individual. Entonces, relacionado con este tema, vamos a hacer una primera pregunta. Ok, vamos a invitarlos a participar con una consulta que les queremos hacer. Entonces, en su pantalla se les va a desplegar un cuadrito para responder. Entonces, la primera pregunta es, ¿quiénes de los que están conectados en este momento, que tenemos 551 personas enlazadas, lleva contabilidad en su empresa? Entonces, esta es muy simple porque únicamente deben seleccionar sí o no. ¿Ok? Entonces, les aparece un cuadrito que tiene un encabezado, votación rápida, y ahí pueden ver la pregunta. ¿Lleva actualmente contabilidad en su empresa? Marcan sí o no. Vamos a dejarla unos segunditos ahí para mostrarles el resultado. Y de paso también a través del chat nos pueden ir contestando la segunda pregunta. Y es, ¿con qué objetivo? Quienes llevan la contabilidad, ¿con qué objetivo lo hacen? Entonces, vamos a compartir las respuestas que nos dan. Parece que algunos participantes no pudieron activar en el chat la visualización para todos. No hay ningún problema, porque esas las podemos leer acá nosotros. Entonces, por aquí dice Graving, para analizar las pérdidas y ganancias, para establecer... bueno, para objetivos fiscales únicamente, también para establecer la situación financiera del negocio. Vamos a ver, para saber gastos, ingresos, rentabilidad, para ver el rumbo que toma mi negocio. Objetivos fiscales es otra que se repite, conocer la situación financiera. Ok, excelente. Llevar control de gastos e ingresos. Por ahí alguien usó que es como una radiografía de la empresa, ¿verdad? Ok, muy bien. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por participar. Objetivos administrativos y financieros. Para saber dónde realmente me encuentro financieramente, nos están diciendo por acá.
Ok, excelente. Bueno, primero los felicito porque estamos teniendo un excelente porcentaje de respuesta y de una vez les voy a contar la sorpresa que les teníamos. Hay un sorteo de un premio al final, entonces quienes se queden con nosotros hasta el final participan en la rifa de una sorpresa que hemos preparado para ustedes. Doña Eugenia, bueno, en efecto hay muchas coincidencias en las respuestas, ¿verdad? Muchos se están refiriendo precisamente como a esa radiografía o a esa foto de cuál es la situación financiera, para dónde voy y demás. Pero también vimos por ahí algunos que dicen, bueno, para tema fiscal, impuestos, para control de gastos, para pagos de Hacienda. ¿Ok? Entonces, retomemos ahí y continuamos con el tema. Bueno, excelente y me parece muy buenas las respuestas, precisamente porque el consejo número 2 efectivamente es ese manejo de conceptos contables y de llevar esa contabilidad. Y efectivamente la contabilidad es principalmente para ustedes. Los beneficios de llevar cifras contables, de tener esa información de la contabilidad, es vital desde un punto de vista del orden, de poder permitir a ustedes gestionar y medir si realmente el negocio va, cómo va, que les facilite tomar decisiones. Efectivamente, si teniendo eso, definitivamente les va a permitir en su momento determinado tener acceso al crédito bancario y definitivamente pues les permitirá responder a los temas y hacer las presentaciones propias fiscales. Pero lo primordial y muy claro que tenemos que tener todos en este punto es que la contabilidad es una herramienta vital, vital para todos ustedes, tanto a nivel empresarial como personal. El tener esa información les va a permitir saber dónde están parados y qué decisiones se deben de tomar a la hora de poder ir caminando hacia adelante. Y me alegra muchísimo y veo que ha habido una gran madurez en de las personas que han respondido, porque hay una gran cantidad que lleva contabilidades y las lleva orientados a una herramienta para toma de decisiones, y eso, señores, es clave. O sea, si hemos visto en donde muchas veces a veces se ve a la contabilidad como algo a posteriori, como algo que debo de tener pues, para efectos de fiscales o porque los monto y los preparo porque tengo que llevárselos al banco, pero esos deben ser razones secundarias totalmente. Lo primero es para poder administrar y poder tener ese panorama que les decía del Consejo 1. ¿Cómo estoy yo actuando como negocio y cómo me está yendo como persona? Entonces, repasando, efectivamente, ¿ves? Los estados financieros nos permiten definir, bueno, estamos ganando, estamos creciendo, somos rentables, ¿a quién le debo? ¿Cuánto le debo? ¿Cuándo lo debo de pagar? El ser banqueable es si voy a ser sujeto de crédito para poder ir a presentar a un banco o a una ONG relacionada o orientada a pequeñas empresas. Más que todo, el primer tema que refleja el llevar estados financieros, que eso es lo que también quiero que ustedes lo tengan presente, que uno dentro de una institución financiera, fuera de ver los números y entender el negocio, también refleja el nivel de orden, el nivel de disciplina, el nivel de claridad con que la persona está llevando su negocio. O sea, ya también refleja un mayor nivel de control y de seguimiento de cómo va caminando el negocio. Y para eso puede ser micro, pequeña, mediana o grande, que siempre va a ser algo muy, muy importante. Y repasemos varios conceptos. Puede ser que para algunos de ustedes, pues esto ya sea algo que ya conozcamos, pero no quería dejar de repasar algunos conceptos que tenemos que tener claro en cuanto a la contabilidad, ¿verdad? Que la contabilidad se le llama de doble partida. ¿Y por qué se le dice de doble partida? Porque tenemos que una empresa hay, por un lado, lo que ustedes ven a mano izquierda, los activos, que es lo que yo poseo. Que les decía, bueno, yo puedo tener efectivo, puedo tener inventarios, puedo tener cuentas por cobrar, maquinaria, edificios, etcétera. Y luego es, ¿cuál es la contraparte de esos activos? O sea, es pasivos, es decir, yo tengo deudas, yo contraje deudas para poder llegar a tener esos activos. Esas deudas pueden ser
cuentas por pagar a proveedores o el fiado que me dio la pulpería, impuestos por pagar o créditos corto o créditos a largo plazo. Y el patrimonio es la plata que yo puse, los ahorros que yo saqué, las utilidades que he ido obteniendo del negocio y yo los he seguido manteniendo aquí. Uno tiene un balance para el negocio y un balance para la persona. Cuando somos personas individuales, uno que tiene como activos tiene pues su cuenta de efectivo con sus ahorros, puede tener el carro personal, puede tener una casa, diferentes aspectos. En los pasivos puede también efectivamente tener pues una serie de deudas. Generalmente todos tenemos que entrar en deudas para poder comprar la casita o el carro. Y el patrimonio es conforme vamos pudiendo ahorrar o vamos pagando la serie de cosas. Entonces, como les decía, ustedes pueden tener diferentes activos y diferentes temas. Entonces, lo importante es que al ir separando los roles, tienen uno para el negocio y otro para la persona, que pueden en algún momento determinado utilizar activos personales para ayudarse y poder apoyar el negocio, donde hemos visto algunas personas que pues ponen en garantía su casa o su carro personal. Sí, es tenerlo bien claro, pero estar bien claro que una cosa es diferente de la otra. Y el otro bien importante que ustedes mencionaron es, bueno, ¿cómo me está yendo? Yo estoy vendiendo, todo lo que yo vendo tiene un costo. Entonces yo puedo comprar una serie de materia prima, procesarla, o compro algo que alguien me vendió y después yo voy y lo vendo. Entonces es el precio al que lo vendo menos ese costo de ventas, perdón, más quitando los gastos y los sueldos operativos. Si yo tengo a alguien que me ayuda, al que me ayuda a llevar la contabilidad, si pagué un anuncio para llegar a una ganancia operativa, después reducir los intereses que pago por las deudas, y ya después vienen nuestros amigos los impuestos. En algunos momentos, dentro de todos estos gastos, hay alguna serie de gastos que llevamos de nosotros como personas, pero bueno, es bueno nada más es tenerlos identificados para poder, al final de cuentas, poder tener claro cuánto me está quedando como ganancia neta. Ya sea porque ustedes, dentro de lo que es la labor de ustedes como dueños, puede estar dentro de los gastos como un sueldo o un tema de lo mínimo que ustedes querrían obtener como si fuera un salario, y dejar como la ganancia neta, como sería el surplus a ese trabajo. O si lo quieren dejar todo hacia el fondo, pues tenerlo, claro está, por eficiencia de impuestos es mejor tenerlo como gastos, pero es tener esa claridad. Teniendo eso como repaso, ¿qué viene con el consejo número 3? Y es el endeudamiento saludable. Vea, las deudas, el crédito no es nocivo por sí mismo, es más bien, el crédito uno diría más bien es bueno, es positivo. O sea, ayuda a persona, empresa o país. Si todos tuviéramos que poder tener toda la plata necesaria para poder comprar carro, casa, o el negocio poder comprar la furgoneta, o poder comprar el inventario, o un país a su vez, no podríamos. El hecho del crédito y el surgimiento de la figura del crédito a nivel mundial es lo que ha permitido el crecimiento en todos los diferentes niveles. El gran tema que todos tenemos que tener aquí muy presente, y está nuevamente dependiendo de nosotros mismos, es no caer en un sobreendeudamiento. Y suena muy sencillo, pero realmente es algo a lo que fácilmente podemos caer, tanto a título personal como a niveles de empresas, en donde en un momento determinado nos vemos muy entusiasmados por algún tema y podemos llevar a tener más deudas de la cuenta, o no llevamos los registros contables, no llevamos el orden. Entonces al final no tenemos claridad de cuánto debemos, a qué plazo lo debemos, cuánto es lo que tenemos que pagar por cuotas cada uno de los meses, y entonces vamos tomando decisiones a cómo se van confrontando cada mes, y entonces ahí no podemos caer en un tema de sobreendeudamiento. Entonces, como ustedes ven en esta gráfica, efectivamente el valor de las empresas conforme usan el crédito puede ser mayor, porque el crédito les permite poder crecer, pero puede llegar un momento en que ese nivel de deuda nos carcome, porque los intereses, que es un costo fijo que hay que pagar
todos los meses. Entonces, si llegamos a llegar a tener mucha deuda y nos encontramos con momentos de aumentos o disminuciones de ventas, pues podemos vernos un poco constreñidos. Y ese es el otro gran tema que tenemos que siempre tener presente aquí, y es que la economía siempre tiene ciclos. La economía, las circunstancias, hay momentos que nos va a ir muy bien, habrá momentos en que la cosa se pone más lenta. Entonces tenemos que tener un cuidado de tener cierta holgura y flexibilidad. O sea, no llevar, si bien puede ser que en cierto momento podamos decir yo con lo que hoy vendo y lo que hoy gano, podría pagar toda esa deuda, siempre factoriemos un colchón. Un colchón de decir, bueno, ¿qué pasa si la cosa se baja un poco? Que la situación podría cambiar. Entonces, dejarnos ese colchón. Muy bien, gracias, doña Eugenia. Nuevamente, queremos hacerles otra pregunta y lo pueden respondernos a través del chat. ¿Qué entienden ustedes por capital de trabajo? Entonces, nos gustaría destacar algunas de las respuestas que nos den por acá. Aprovecho mientras nos escriben sus respuestas para contarles que la presentación y la grabación de la conferencia van a estar disponibles. Se las vamos a hacer llegar por medio de un enlace donde ustedes la van a poder descartar. Ok, doña Eugenia, nos están diciendo, es el capital necesario para poder operar un negocio, se usa para inversión, es el que se utiliza para operar, son fondos que sirven para invertir en el propio negocio. Vamos a ver. Para poder invertir, es un activo para invertir, capital para invertir. Okay. Capital de inicio para un negocio, activo circulante, recursos para operar el negocio, son los recursos que requiere la empresa para crecer. Ok, excelente, muy bien. Para iniciar un negocio también, nuevamente por aquí lo afirman. Para que el negocio funcione, para adquirir materia prima. Ok, para llevar a cabo con normalidad las operaciones, fondo para invertir, valor para echar a andar el negocio, también relacionado con materia prima, activo de inicio para emprender un negocio, efectivo que uno dispone para poder invertirlo, capital económico, el aporte inicial, ok, para dar funcionamiento a la operativa del negocio, recursos para operar el negocio, lo que la empresa requiere para trabajar. Ok, excelente. Bueno, pues aquí nos siguen respondiendo un montón, pero yo creo que pasaron la prueba, ¿verdad? Tenemos gente que tiene muy claro pues también el concepto, pero vamos a retomar acá y vamos a continuar con el consejo número 4. Excelente, vamos con el consejo número 4, que si ustedes se van dando cuenta, cada uno de los consejos va uno enlazado con el otro. El concepto de capital de trabajo es importante manejarlo porque efectivamente sí es algo que todos necesitamos para operar la empresa, pero cuando se habla a nivel de capital de trabajo, se entiende por unos fondos, plata, que yo voy a utilizar para comprar materia prima, para comprar un producto, para pagar, digamos, si estoy en el ramo no tanto del comercio, sino de los servicios, que yo soy un ingeniero o un arquitecto y entonces voy a dar unos planos, entonces necesito contratar a alguien para que me ayude, un dibujante. Es esos fondos que yo utilizo para comprar y pagar eso, pero que luego después los utilizo para hacer mi producto o mi servicio, yo lo entrego y con el pago de la venta, yo recupero y cancelo las materias primas o las prendas que compré del comercio o le pago al dibujante. Es decir, estamos hablando generalmente cuando se habla de capital de trabajo, estamos hablando de un fondeo que yo necesito de corto plazo. O sea, que significa que cuando yo voy y vendo, yo ahí recupero la plata, con lo cual, o sea, yo estoy vendiendo un servicio, estoy vendiendo unas cuentas, vendí una mercancía, recuperé
la plata y con eso yo puedo pagar mis cuentas por pagar, o le puedo pagar a un banco o a una ONG o a una financiera un préstamo de capital de trabajo. Entonces, cuando generalmente se habla de capital de trabajo, estamos hablando de préstamos de corto plazo y generalmente recomendamos nosotros que cuando estamos en pequeñas, medianas y microempresas, procuremos montar los desembolsos en pagos mensuales o en algo que nos permita llevar un orden. Entonces, nuevamente, se utiliza para compras de inventario, para compras de servicios en el corto plazo. Mucho cuidado con desembolsar corto plazo para inversiones que son más de largo plazo. Entonces, como en algunas, o sea, efectivamente, una empresa necesita, puede ser que necesite para comprar un vehículo, porque necesita el vehículo para distribuir o para llevar las mercaderías, pero ese tipo de inversión no se va a pagar en ese año, porque no se paga con lo que yo vendí. O sea, para yo pagar ese vehículo, yo necesito generar la utilidad. Y esa es la gran diferencia y el cuidado que hay que tener a la hora de calzar los plazos. ¿Qué quiere decir? Que yo debería, tengo que tener claridad de qué es lo que estoy financiando. Si estoy financiando necesidades de capital de trabajo, o sea, cosas que tienen que ver con lo que yo compro y vendo, y que con eso mismo yo pago al proveedor y me repago o pago al banco y ya, y vuelvo a recuperar, o ya estoy haciendo temas de una bodeguita, estoy haciendo un tema de un carro, etcétera. Porque si yo desembolso en el corto plazo, pero estoy haciendo para un carro o una bodega, realmente, ¿qué pasa? En el capital de trabajo yo lo recupero, pero inmediatamente necesito volver a necesitar esos fondos para comprar más mercadería. Entonces no me va a quedar lo suficiente para poder pagar el carro. Si pongo el carro a pagarlo a un mes. Entonces, esto es muy, muy, muy importante porque sí, generalmente, en algún momento determinado, cuando las personas se presentan a solicitar un tema de crédito, lo que dicen, yo necesito es capital de trabajo para crecer, para poder montar un tema de la empresa, pero que ustedes vayan tratando de ir viendo esa diferencia en los plazos, ¿verdad? Porque cuando si van y obtienen un crédito relacionado a corto plazo, pero era para un tema de un vehículo que debería pagarse a 5, 6 años, 7 años, ustedes se pueden meter en lo que llamamos las trampas de liquidez. El negocio va bien, pero no les va a dar para poder pagar un carro en un año, porque el carro se va a pagar con los pedacitos de utilidades que ustedes van a ir generando año con año, que es precisamente el segundo tipo de concepto que sí se da en el tema a la hora de dar los créditos, que es cuando ya ustedes necesitan invertir en activos. Entonces, ahí ya se le hablan que ya no estamos hablando del capital de trabajo, del día a día, sino que estamos hablando ya de créditos que tienen que ser a mediano y largo plazo. Si son temas de vehículos, maquinaria, pueden estar hablando de 5, 6, 7 años. Si estamos hablando de bodegas, de oficinas, generalmente estamos hablando de 10 a 15 años plazo, porque esos recursos se van a, o sea, esos activos que ustedes les van a sacar provecho y les van a ayudar en su negocio, lo natural va a ser que eso se va a ir repagando con la utilidad, que es casi como cuando uno a título personal va ahorrando un pedacito de su salario todos los años y con eso va generando para poder hacer una serie de cosas. Entonces, eso es sumamente relevante, el que ustedes vayan tratando de ir entendiendo cómo calzar los plazos, porque sí hay muchísimos casos que nosotros vemos de negocios que van bien, pero están atrapados en lo que llamamos esa trampa de la liquidez, ¿verdad? Están utilizando fondos de corto plazo, pero realmente con esos fondos de corto plazo están financiando temas que requieren un poco más de plazo, entonces se sienten muy ahogados porque pagan y necesitan volver a girar, pero no solo para el capital de trabajo, sino que es que tienen créditos que necesitan ir a más largo plazo. Entonces, eso es muy importante y se da porque mucho el vocablo de capital de trabajo se le ve a veces ver como un concepto que es muy generalizado. A veces hay ciertos momentos en que cuando una empresa le va muy bien, el capital de trabajo puede ser que lo necesite a un poco más largo plazo, porque puede ser que
el nivel de crédito que ustedes le dan a sus clientes es menor que el crédito que les dan a ustedes sus proveedores. Entonces, si van creciendo mucho en ventas, el negocio va caminando muy bien, pero tienen mucho en cuentas por cobrar y no lo recuperan tan rápido como para pagar las cuentas por pagar. Entonces, ahí sí habría que buscar ver cómo acomodar un poco. Pero bueno, no dejo de hacer énfasis en esto nuevamente, porque es algo que sí, con mucha frecuencia vemos este tipo de situaciones y pues son temas de angustias que no quisiéramos que nadie pasara. Relacionado con eso viene el consejo número 5, la administración del flujo de cajas, que efectivamente es muy importante que uno puede estar vendiendo mucho y estar yéndole muy bien y ustedes sentir que se están ahogando porque no tienen suficiente en la caja. Y todo va a depender de ese ciclo de efectivo, porque ustedes tienen que comprar materias primas, contratar dibujantes y van generando cuentas por pagar. Tienen que procesar eso y agregarle valor y van incurriendo en gastos, que luego se queda en inventarios y puede ser que ahí algunos otros gastos tengan o hasta que llegan y los tienen en inventario, los logran vender, que es el paso 4, pero se generan cuentas por cobrar. Pero resulta que las cuentas por cobrar, que eso ya se logran por las ventas, resulta que estas cuentas por cobrar duran mucho más tiempo en recuperarse que las cuentas por pagar. Si además resulta que ustedes tomaron créditos para efectos de comprar un vehículo o algo y lo pusieron a corto plazo, el ciclo de efectivo les está entrando más lento y está saliendo más rápido de lo que sus estados financieros dicen en ventas. Entonces, cuidado nuevamente otra vez, ¿verdad? Podemos estar siendo muy exitosos vendiendo mucho, pero estar atrapados en un tema de que el efectivo no me alcanza. Entonces, en eso tiene que ver con el calce de plazos o la otra que también hay que tener mucho cuidado. Si yo no estoy teniendo claro de cuáles son mis ingresos y mis gastos, yo puedo estar viendo circulando el efectivo, pero al final de cuentas no me está dejando una ganancia. Entonces, nuevamente, tienen que ver eso, tienen que, ya sea o flujos de efectivo relacionados a la operación, eso quiere decir compra y venta, o sea, yo vendo, pero no es necesario solo vender, tienen que cobrar. Y mucho cuidado con eso, porque efectivamente, a veces podemos vender mucho, pero a veces hay clientes no tan buenos como hay otros y efectivamente el éxito será hasta que veamos el efectivo en caja. Entonces, hay que dar el seguimiento hasta que podamos cobrar. Entonces, entonces sería bueno tener que ustedes mes a mes tuvieran, bueno, cuánto esperan que les entre de efectivo todos los meses por las cuentas por cobrar, cuánto tienen que pagar por sus cuentas por pagar, por intereses al banco, por los diferentes productos, y ya después vienen el otro tema, que bueno, un segundo rubro, que es el de inversión. Bueno, yo voy a comprar un carro, comprar una maquinaria, eso vendría a decir, bueno, este es un tema que, ¿cuándo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a erogar? ¿Y cómo lo voy a financiar? ¿Y cómo lo voy a pagar? Entonces, nuevamente, les decía, una empresa puede ser rentable, pero aún así no tener la liquidez, meterse en una trampa de liquidez, ¿verdad? Y eso es algo que ustedes deben de buscar evitar el mayor de los casos. Eso puede ser dosificar un poco las expectativas de crecimiento. También otro consejo que va relacionado con esto tiene que ver con, puede ser que en algún momento ustedes logren un financiamiento a más largo plazo, digamos, que toman para capital de trabajo y les dan a 5 años plazo. Pero entonces, como el capital de trabajo rota mucho más rápido, significa que ustedes van cobrando mucho más rápido de lo que le tienen que pagar, ya sea al banco, o hay negocios a veces que tienen cuentas por pagar que les dan mucho más financiamiento de lo que la cuenta por cobrar. Mucho cuidado con ese tema. La otra gran trampa es cuando yo veo mucho efectivo en mis cuentas. Si no tengo esa disciplina de ver qué son las cosas que tengo que pagar y ese efectivo lo empiezo a utilizar para otras cosas y entonces después me caen las necesidades de pagar, entonces nos vemos metidos en una trampa
de que yo sí tenía el efectivo, pero ante la ilusión de tener los fondos allí, empecé a utilizarlos en otras cosas. Generalmente todos ustedes tienen que ser personas muy disciplinadas y son muy trabajadoras, porque para ser empresarios se requiere una gran fortaleza y una gran determinación, porque efectivamente es un proceso de muchísimo mayor trabajo que un trabajo en una posición fija. Entonces, es importante, eso sí, tener estos conceptos muy claros, porque en algún momento determinado han llegado allí y en un momento se entusiasman con algo y ya se les descompensan los flujos de caja. El consejo número 6 es el conocimiento y persona clave. Es dónde está el conocimiento, con quién ustedes trabajan, tienen algún administrador o familiares o gente que sepa cómo funciona el negocio. Dependiendo en su momento es a quién se lo van a traspasar o quién lo va a poder manejar. Y esto es muy importante porque queremos que ese proceso de sucesión sea un proceso y no un suceso. Y aunque todos consideramos que somos jóvenes y apenas el negocio está, puede ser que vaya arrancando o que está en un proceso inicial o ya tal vez más consolidado. Sí, también hemos visto desgraciadamente situaciones que son tristes, ¿verdad? Y que son sucesos. O sea, hemos tenido accidentes de las personas claves, cosas tremendas, enfermedades, en donde pues sí, ver cómo acompañar a la familia. Hemos visto esposas e hijos, adolescentes, buscando todos cómo entonces meterse, incorporarse, o ver quién toma el negocio, o dónde estaba cierta cosa, o cómo se hacía lo otro, buscando cómo que el negocio pues siga adelante, porque además se necesita para que la familia siga adelante. Entonces, tampoco estamos hablando nuevamente de nada muy sofisticado, pero son temas de también tenerlos presentes. Efectivamente, no estamos pensando y no les estamos diciendo en el sentido de que ustedes pongan un sistema o temas muy onerosos, ¿verdad? Cada uno a su tamaño, pero definitivamente hemos visto a nivel de todos los países y nos hemos encontrado más de una vez. Yo no creo que esto es algo que puede pasar, como decimos aquí en Costa Rica. Yo no sé si en todo el resto de los países cada muerte de obispo, ¿verdad? Pero como que los obispos se mueren como más a menudo de lo que uno cree, porque efectivamente sí son sucesos de gente joven, y entonces es que ustedes piensen un poquito ahí cómo sería, cómo lo manejarían, de qué forma, de forma tal que ya sea se les presente ese suceso, no se vaya a caer un esfuerzo tan grande que han venido haciendo durante tanto tiempo por una situación de esta índole. Muy bien, y ya estamos muy cerca de terminar. Nos queda un consejo más. Entonces queremos hacer la penúltima votación. Nos gustaría saber de ustedes quién tiene en este momento alguna otra actividad empresarial, digamos un segundo negocio, o tiene algún emprendimiento, que nos respondan. Ya les aparece el cuadrito en pantalla con sí o no. Y la segunda pregunta, si está considerando tenerlo en el plazo cercano, digamos, si la respuesta anterior es no, entonces que nos indiquen. Ok, vamos a dejarlo igual un par de segunditos para ir cerrando la presentación con el último consejo que doña Eugenia nos tiene preparados, y abrir el espacio final para preguntas. Pero nos gustaría capturar algunas impresiones en este sentido con la última votación que estamos haciendo. Ok, vamos a dar un par de segundos más.
Ok, listo. Por aquí tenemos las respuestas, doña Eugenia. Vamos a ver, hay un 44% de personas de las 663 que tenemos conectadas en este momento que sí tienen una segunda actividad empresarial. Y tenemos un alto porcentaje, un 78% que está considerando en tenerla también. Entonces, esto es bien, bien interesante porque está muy relacionado con el consejo que les queremos mostrar a continuación. Entonces, cuéntenos, doña Eugenia, el último concepto y también retomando los datos de esa última encuesta que vimos. Sí. Gracias, Airi. El consejo número 7 tiene que relacionarse con que si bien hemos tenido éxito en una actividad, eso no nos asegura el éxito en la otra. Y entonces, ¿qué sucede? Generalmente ustedes cuando han montado su negocio o ese primer negocio han estado como muy focalizados, tienen una meta, una claridad, han tenido una idea, tienen una destreza, encontraron una ubicación, algo que les ha tenido un camino claro, un esfuerzo muy enfocados, muy dedicados a lo que han estado haciendo y les ha generado ese expertise y esa diferenciación. Y entonces, ¿qué sucede? No, está bien si en algún momento determinado ya ustedes han ido creciendo y consideran que pueden tener la estructura en un momento determinado para que su atención y su conocimiento se pueda compartir con otra actividad. Lo que sucede es que hay que tener cuidado cuál es esa otra actividad y no perdernos en ese rumbo que de un pronto a otro ese enfoque y esa energía y ese seguimiento lo perdamos porque de un pronto a otro nos diluimos en diferentes actividades y sobre todo tener muchos cuidados de cómo si se complementan o no, si tengo los conocimientos o no y los tamaños. Ejemplos que podemos ver y que yo les puedo dar. Hemos tenido situaciones de que personas que han tenido, como decirles, una fábrica de calcetines sumamente exitosa que decide montar un hotel en su localidad porque considera que eso podría ser una buena idea, pero hace un hotel de un tamaño y una situación que en un momento determinado, pues una cosa no tiene relación con la otra. El hecho de, pues, el hotel es de un tamaño y con una carga financiera que no solo no se sostiene él, sino que llega un momento entonces que también sobrecarga completamente el negocio de los calcetines. Y entonces, ¿qué pasó? Pasó de un negocio que era exitoso, que manejaba bien y no necesariamente estaba mal, ni que busque la otra actividad, pero no necesariamente el construir el hotel va a hacer que la gente llegue a hospedarse el hotel. El otro gran tema donde se da mucho es la primera diversificación es voy a hacerme mi local, pero entonces voy a hacer un centrito comercial o voy a hacerme una bodega y voy a poner varias bodegas. No está mal, pero cuidado con los tamaños. Y no necesariamente el construirlos va a hacer que se puedan alquilar. Entonces, sí, vemos mucho en momentos determinados en donde negocios que han sido muy exitosos empiezan a tomar ciertas decisiones en otras inversiones en donde si todo va bien, muy bien, pero si efectivamente hay una cierta tasa de que la cosa no se pudo lograr, fue de tal dimensión de tamaño que arrastra el primer negocio. Entonces, esto es un tema sumamente relevante. Y en realidad, los 7 consejos que hemos estado viendo, todos ustedes pondrían mesa, pero que son cosas bastante simples y sencillas, pues parecieran como de sentido común. Porque efectivamente yo sé que hay negocio y hay persona y uno puede llevar una contabilidad, desde llevar un curso de contabilidad y uno mismo llevar dentro de un Excelito una serie de registros, hasta ya y poco a poco sofisticándolo y manejar ese tipo de conceptos y los conceptos de los calces de plazos y los flujos de caja, pero todo eso requiere un orden, disciplina, claridad, pensar que no siempre hay épocas buenas, sino que puede haber épocas malas. Pero ahí es donde están, señores y señoras, la punta
del éxito y de poder prepararse a sus compañías en mediano y largo plazo, y conforme vayan creciendo, pues un equipo de personas o poquito a poco que los vayan ayudando y poderlos ir creando y haciéndolos crecer. Ahí es donde está no estamos hablando de temas complejos, no tiene por qué ser complejo, más bien si se meten en temas demasiado complejos, uno tiende a enredarse. Es un tema de tener claridad, es un tema de tener orden, es un tema de manejar ciertos conceptos que son bien importantes, que son estos que acabamos de ver, poderlos manejar y tener esos cuidados, y con eso, pues uno nunca puede decir que siempre va a haber éxito, pero va a estar mucho mejor preparado para manejar hacia adelante las cosas. Definitivamente les damos estos consejos con muchos años de estar en el área de riesgo y riesgo de crédito, y viendo desde micro, pequeña, mediana y gran y corporación, porque efectivamente aquí en estos consejos no tienen que ver tamaño. También muchas de las empresas que hemos visto grandes y corporativas a veces se meten en enredos y se complican porque también caen en las trampas de las liquideces, en los descalces de plazos, en los sobreendeudamientos. Esos son temas que pueden pasar en realidad a nivel de cualquier tamaño. O sea, si se dan cuenta ustedes, aquí es más un tema de enfoque y de manejo empresarial, de poder estar cada vez sopesando estos temas. Les deseo el máximo de los éxitos. Tan importante considero que es este tema y de la contabilidad, que yo siento que a uno en el colegio tuvieron y en la escuela que haberle llevado a uno contabilidad y así, porque también a nivel personal uno necesita llevar eso para llevar una casa o un hogar, estar en un salario, cuánto entra, cuánto sale, si tengo deudas, cuánto debo, cuándo lo debo pagar, si necesito ahorrar porque quiero comprarme algo más. Estos son temas que son sumamente relevantes. Entonces, por eso no dejo de insistir en esa relevancia, y procuren mantener las cosas simples y usar el mayor sentido común. Muchas gracias, y cualquier pregunta con mucho gusto. Muchísimas gracias, doña Eugenia. Invitarlos ya en esta parte final para recibir sus preguntas. Por acá capturamos algunas que nos han hecho a lo largo de la conferencia. Entonces vamos a tratar de responder algunas. ¿Okay? Por aquí nos preguntaban, doña Eugenia, ¿hasta qué punto, hablando? Ok, una de las preguntas que teníamos es, ¿hasta qué punto debería endeudarse? O sea, si hay algún parámetro o alguna referencia de hasta dónde es saludable endeudarse para asegurar la sostenibilidad de la empresa, justamente por lo del consejo que hablábamos de que la deuda no es mala, pero que hay que controlar el sobreendeudamiento. Entonces, y otra que está muy relacionada es a partir de qué momento entonces sé que mi negocio está sobreendeudado. Ok. Los niveles de deuda de las empresas, para decir que son manejables y no sobreendeudados, tienen alguna relación con el giro del negocio y con, en un momento determinado, con la madurez de la compañía. Pero efectivamente, un tema que nosotros vemos, uno podría decir que es un nivel que uno diría muy saludable, es cuando nosotros hablamos de un nivel de deuda 1 a 1. ¿Qué significa un nivel de deuda 1 a 1? ¿Se acuerdan en el gráfico que vimos donde teníamos activos y que había patrimonio, había pasivos y patrimonio? Es decir, que un 50% de los activos están financiados con pasivos y un 50% están financiados con el patrimonio. Los pasivos pueden ser cuentas por pagar a proveedores, diferentes tipos de financiamiento. Esa sería la medida, digamos, que uno diría muy saludable, dependiendo si está en un tema más comercial,
uno podría llegar a 1.5 a 1, pero ya ahí tienen que manejarlo con más cuidado. ¿Qué puede significar un nivel de sobreendeudamiento? Es que ¿qué va a pasar? El nivel del gasto que se les va a ir a ustedes en intereses. Porque si ese gasto de intereses empieza a ser muy grande, llega un momento en que efectivamente si las cosas se ponen un poco duras o las tasas de interés empiezan a subir, ustedes van a sentir que los gastos por intereses se les va a comer mucho de la utilidad. Y les quita la flexibilidad para poder tomar una serie de decisiones de achicar o no achicar el negocio. Entonces, pero sí, generalmente, ese es el tipo de relaciones que vemos, un 1 a 1, es decir, 50% de mis activos los tengo con alguna deuda y el otro 50% los tengo con patrimonio, o 60% con deuda y el otro un 40%. Ya un 75% en deuda es alto. Ahí sí uno podría decir que la compañía tiene un nivel de deuda alto, porque eso es casi un 3 a 1. Entonces, ¿qué pasa? Puede ser que en un momento determinado esté siendo bastante rentable y algunas veces hemos visto esos niveles de deudas en compañías que ya son, digamos, con mucho más años de operación, etcétera. Lo que sí sucede, y puede ser que lo que esté funcionando bien en este momento, lo que sucede es que y pueda estarle generando rendimientos favorables cuando hay una época en que las tasas de interés están bajas, pero si hay temas de aumentos de tasas de interés, temas de tipos de cambio, y le cambia la situación o empieza el ciclo económico a tener un ciclo económico más lento, a esa compañía sí le va a costar mucho más. Se va a sentir mucho más presionada y va a estar con menos flexibilidad de poderlo manejar. Entonces, sobre todo a niveles de pequeñas y medianas empresas, es importante poder tener cuidado en ese tema. Ok. Y ahora sí me escuché. Ok. Otra pregunta es, doña Eugenia, ¿qué tanto se pueden usar los pasivos a corto plazo como fuente de financiamiento? Es que los pasivos de corto plazo se pueden usar como fuente de financiamiento, pero tenemos que pensar que lo vamos a usar para cosas que se recuperan en el corto plazo. O sea, en el sentido de que efectivamente yo voy a poder, lo estoy empatando con algo que es de recuperación de corto plazo. Lo que les decía es, hay mucho cuidado con tomar pasivos de corto plazo para algo que yo no voy a recuperar en el corto plazo. O sea, cuando sea construir una bodega, comprar un carro, comprar un equipo. Si estamos hablando de que es un equipo pequeño, o sea, también hay que ver la proporcionalidad del tipo de inversión o el tipo de cuestión que vamos a hacer. Pero no es que no se pueda hacer, lo hacen, pero eso es precisamente donde luego, donde se ven atrapados, es que están obligados a estar renovando esa deuda de corto plazo permanentemente, porque la necesitan para sostener por más largo tiempo, porque para poder terminar de pagar la inversión que hicieron a más largo plazo. Entonces, ese es el tema de buscar cómo hacer el calce de plazos. Sí, perfecto. Por acá también nos preguntan si podría considerarse una buena decisión utilizar parte de un crédito para invertir en el mercadeo del negocio que se está iniciando, digamos, en un negocio nuevo. Supongo que se refiere como al tema de publicidad, de marketing y demás, si es buena decisión o no. Ok, nuevamente acá estaría entendiendo que el crédito le está sacando el negocio actual. Vamos a ver, le está sacando el negocio actual para con eso apoyarse en el mercadeo de un nuevo negocio. Efectivamente podría darse, pero nuevamente para esa persona el tema es cuál es la proporción. Tienen que pensar que si van a utilizar a su negocio actual para darle apoyo al nuevo negocio, pongan en el escenario de que el nuevo negocio fracasa. ¿Qué pasa si el nuevo negocio fracasa? Con mi actual negocio yo puedo terminar de pagar ese crédito. O sea, podría ser que necesite un poquito más de plazo, pero lo puedo pagar.
Esa sería la forma que ustedes pueden ir midiendo de no pasarse, de sobreestresar su negocio actual. Si ustedes dicen, no, el monto es tan grande que si en mi nuevo negocio no camina y mi actual negocio tiene que pagar esa deuda, no la podría pagar, les recomendaría tratar de arrancarlo muchísimo más pequeño, porque no pongan en peligro el negocio inicial. Esa es, generalmente cuando uno va a hacer nuevos negocios, se entusiasma, generalmente uno tiene que ser optimista, gracias a Dios, por eso son todos empresarios, pero efectivamente traten de tener, siempre piensen en el plan B. ¿Cuál es el plan B? ¿Qué pasa si las cosas no caminan exactamente como las prevemos? Que eso nunca los noquee. O sea, salir como una cosa es salir golpeados y otra vez que los noqueen a uno. Perfecto. Doña Eugenia, y otra más, porque bueno, lamentablemente se nos está acabando el tiempo y tenemos muchísimas preguntas. Vamos a tratar de capturarlas para enviarles respuesta posteriormente, porque pues también en agradecimiento y en consideración de la agenda estamos cerca de terminar. Pero por aquí nos están haciendo una pregunta también que yo creo que sirve como para cerrar este tema. Cuando una empresa está sobreendeudada, la recomendación sería, por ejemplo, deshacerse de activos, de qué tipo de activos para pagar esa deuda, si conviene más bien buscar otros inversionistas, como que cuál podría ser, digamos, una salida a una situación ya identificada de sobreendeudamiento. Realmente lo que habría que determinar, uno es ver cómo está el calce de plazos de esos pasivos y establecer si más bien lo que necesita es pasarlos una parte de esos a más largo plazo e irlos pagando poco a poco. Yo creo que eso sería uno de los principales temas a ver. Vender o deshacerse de activos, solo sería si realmente hay algunos activos que considera que no son claves para el negocio, pero realmente mucho es establecer con qué plan podría ir reduciendo de forma tal o cómo dosificar el crecimiento para ir bajando ciertos niveles de deuda. Ese sería el tema a ir buscando. Nuevamente también con el tema de la diversificación, que me pareció ver también una pregunta, es efectivamente sí está bien, o sea, efectivamente que en un momento determinado puedan poner un segundo negocio óptimo, que sea algo relacionado o con el giro negocio del primer negocio, donde puedan sacar sinergias, ¿verdad? Cosas que uno ayude al otro o que se apalanquen en eso, pero puede ser que no lo sean. El principal consejo relacionado con eso es que tengan cuidado a la hora de hacerlo, de que no sobredimensionen los nuevos negocios a un nivel tal que efectivamente, si ese nuevo negocio no camina como originalmente estaba pensado, les llegue a comprometer el primer negocio. Ese sería el consejo, que hasta que esos pasos de diversificación tengan ese cuidado de irlos dosificando. Ok, excelente. Bueno, doña Eugenia, muchísimas gracias. De verdad que el tema nos da como para seguir conversando un buen rato, pero les agradecemos muchísimo a todos los empresarios y empresarias que se conectaron esta tarde. Tenemos más información para ustedes relacionada con todo esto que les ha resumido hoy doña Eugenia en una maratón, ¿verdad? Porque obviamente es un tema súper amplio. Entonces les queremos compartir esta dirección web en la que pueden encontrar más detalle de todo lo que hemos conversado hoy. Tenemos también un correo de contacto, nos pueden escribir, vamos a tratar de dar seguimiento a todas las preguntas